Gente, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Gracias otra vez por compartir aquí este jueves y bueno, muchas gracias a la gente que ayer nos pudimos encontrar a través de Zoom en la charla. Bueno, lo prometido, la charla de hoy, el tema de la historia ajena. ¿Y a qué me quiero referir con esta cuestión? Primero, es lindo saber, muchas veces hablamos cuando iniciamos una charla de la etimología, ¿no? Y historia viene del griego, que quiere decir iotopía, ¿sí? Que significa investigar. Lisa y llanamente significa investigar, porque de alguna manera la historia es una ciencia que se dedica a estudiar o al estudio de los acontecimientos del pasado. Acontecimientos, estudio, investigación, palabras interesantes, ¿sí? Que dan la idea de aquella persona que tiene la cualidad de investigar, de estudiar los acontecimientos desde un punto de vista consciente, ¿sí? Donde la conciencia realmente es la que investiga, la que estudia, ¿sí? Esos acontecimientos, los analiza y demás. Me parece que es una actividad muy interesante. ¿Y en qué la queremos aplicar aquí a la historia ajena? ¿Qué sucede? Muchos podemos tener, vamos con un ejemplo, una historia con una persona, ¿sí? Estamos en pareja, supongamos, o socios en un negocio. O sea que siempre aquí vamos a plantear una relación. Estoy en una relación de pareja, supongamos. Esta persona alguna vez me dijo, te quiero. Y yo no tuve ningún problema porque sentía lo mismo, no hay nada para analizar, todo bárbaro, y ahí se inicia una historia en conjunto. Yo pertenezco a esos acontecimientos, ¿sí? Que para el caso, si analizamos el presente, es un pasado instantáneo. Uno dice presente y ese presente podemos decir que es un pasado instantáneo, que luego se va convirtiendo en un pasado remoto, ¿sí? Pero aquí lo que quiero decir que siempre la historia se está produciendo, constantemente. En este caso, vuelvo al ejemplo, tengo una historia con una persona, con una pareja, ¿sí? Tengo mi pareja, mi señora, iniciamos una historia juntos, o sea, unos acontecimientos. Pasa el tiempo, mi esposa, como alguna vez me dijo, te quiero, ahora me dice, no te quiero. Esa nueva historia, ese fin a partir del no te quiero, realmente es el fin de una historia, de esa historia compartida. Y esta persona comienza su propia historia en el instante que dejó de quererme. En ese preciso instante también aparece, por lógica, que está dentro de la existencia, el dolor. Desde ya que se va a producir dolor porque hay un duelo, hubo una pérdida. Siempre que hay una pérdida va a ir acompañado del duelo correspondiente. ¿Para qué sirve este duelo? Este duelo provoca un parto para que nazca mi nueva historia. Mi nueva historia. No necesariamente una historia con otra persona, sino una historia conmigo mismo. El yo con yo. El dolor provoca un parto para que nazca una nueva historia, para que nazca un nuevo acontecimiento. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo quedo enganchado en la historia ajena? Porque en el instante que a mí, tomando como ejemplo esto, por supuesto, me dejaron de querer, esa historia ya no me pertenece. Esa relación con esa persona no me pertenece, es historia ajena. Que esta persona me quiera o no me quiera, yo no lo puedo digitar. Yo no puedo digitar que una persona me quiera y no puedo digitar que una persona me deje de querer. Como yo no puedo provocarme a mí mismo querer a una persona o dejar de quererla. Así, a voluntad. Entonces, esa historia ajena, si yo la mantengo viva, ¿y cómo la mantengo viva? Repitiéndome,
y me dejó porque fallé, porque siempre me pasa lo mismo, porque no estuve bien en esto, no estuve bien en lo otro, ta 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 ta. Todo lo que uno se puede decir en un sentido o en el otro sentido. ¿Sí? Me dejó porque le gusta otro tipo, le gusta otra mujer, etcétera, 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 etcétera. Miles de excusas que a nosotros nos mantienen enganchados con una persona que tiene su propia historia. Y yo quedo enganchado con historia ajena. Soy un fracaso por esto, por lo otro, ta 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 ta, y no termino más. Y yo al mantener en mi cabeza una historia ajena, una historia que ya no pertenezco, acontecimientos que no van a suceder porque esa historia se terminó, mientras yo lo mantengo vivo, todo eso, en mi cabeza, no voy a poder crear mi nueva y verdadera historia. ¿Por qué? Porque la verdadera historia, los verdaderos acontecimientos, ocurren en el presente y nacen de mí mismo, del yo con yo. De ahí, yo me puedo proyectar, si la vida así lo dispone, con otras personas o en otras personas, en otras relaciones, sean laborales o sentimentales. Ahí empiezo realmente, luego del dolor, a recrearme, porque el dolor sí o sí es necesario, es natural. Todo ser vivo está destinado a pasar por la experiencia del dolor. Pero el sufrimiento, recuerden que es una creación mental. Mantener historias ajenas es una creación mental. Mi papá, no, porque mi papá me hizo esto, me hizo lo otro. ¿Y cuánto hace que te hizo eso tu papá? ¿Hace 40? Tu papá sí, se murió hace 40 años. Y todavía estamos con historia ajena. Porque en el instante que una relación se quebró, ya uno no pertenece, y repito, parezco redundante, a esos acontecimientos, a esa historia. Y si yo quedo pegado a esa historia, si yo quedo totalmente pegado, quedo enredado en historia ajena, estoy condenado a que se repita. Estoy condenado a que se vuelva a repetir. Entonces, repito la misma pareja, me vuelvo a quedar solo, repito el mismo trabajo y no puedo renunciar a un trabajo que a lo mejor no me tratan bien o me pagan muy poco y no lo puedo largar porque voy de trabajo miserable en trabajo miserable, etcétera, etcétera, etcétera. Y rendí mal porque esto, en caso de ser estudiante, y rendí mal por esto, por lo otro, de acá, de allá, el profesor me tiene bronca, terminó el examen, te fue mal, terminó esa historia, hay que arrancar de cero, pero con la experiencia, no tan de cero, porque ya tengo la experiencia de haber rendido en el caso de un estudiante. Basta de buscarle el pelo al huevo del profesor, del ex amante, de la ex pareja, del ex socio, de los ex padres. Basta. Basta. ¿Por qué no crear nuestra propia historia cuando somos conscientes que esa historia se terminó? Ya no me pertenece. Ajeno, es algo que no es mío. Son acontecimientos que ya no son míos e incluso no me quedo quieto ahí. El ego no solamente revuelve ese barro emocional, sino que crea en mi imaginación las relaciones que ya está teniendo esa persona, que fue mi pareja, supongamos, con otras personas. Y ahora va a salir, y ahora se va a arreglar, y ahora va a adelgazar, y ahora mira qué linda que se puso, mira qué lindo que se puso, y cuando estaba conmigo, ta 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 ta. No termina más. Eso se llama sufrimiento. Quedar enganchado en una historia ajena significa estar sufriendo.
El dolor es el despegue, es el proceso de despegarse, de desapegarse de una historia a la cual yo ya no pertenezco. Ya no pertenezco. Entonces, en ese proceso de conciencia, esa historia, esos acontecimientos que ahora están en el pasado, incluso remoto, se van convirtiendo en una nueva historia. En una historia nueva, fresca, aquí y ahora. Porque para crear algo nuevo, o para descubrirme a mí en otras facetas, necesito experiencia. Alva Edison, que inventó la lamparita, no la inventó de una. Tuvo que cometer un montón de errores, de fracasos y demás, hasta que, paso a paso, experiencia tras experiencia, descubrió, en este caso, la lamparita y otros tantos inventos. Porque crear la nueva historia es redescubrirse, porque ya está todo a nuestra disposición. Todo, tanto lo material como lo emocional, está a nuestra disposición. ¿En qué sentido? Todo ya existe en forma o bien material o en forma no material, inmanente o no manifiesta, como lo queramos llamar. Está en un estado de posibilidad. El celular, que todos usamos hoy por hoy, siempre existió como posibilidad. Lo que pasa es que no había todavía la experiencia. La experiencia fue de a poquito, de generación en generación, hasta que se pudo descubrir cómo combinar los elementos para crear un celular. Un ejemplo. Pero el celular como posibilidad siempre existió. Siempre existieron los autos, siempre existió la rueda, estaba ahí. Todos los elementos que se utilizaron para crear una rueda o para producir fuego siempre existieron. Lo que hacemos nosotros es descubrir. Si somos científicos, lo que descubrimos se llama invento, en general. Y si es artístico, se llama creación. Dice el que inventó el auto, no es el que creó el auto. Son sinónimos, se puede utilizar. Pero en general, la parte científica o técnica se habla de invento, ¿sí? O de descubrimiento. En sí, son, para mí entender, nosotros podemos descubrir la manera de combinar lo que siempre existió para crear o inventar algo que uno puede denominar nuevo. Nuevo para nosotros, pero como posibilidad siempre estuvo ahí. Y el campo emocional es exactamente lo mismo. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Pero, si yo en vez de ir utilizando la experiencia de mi historia, de mis propios acontecimientos, en vez de utilizarlo y convertirlo, repito, en experiencia, insisto mucho con este tema de convertirlos en experiencia, no voy a poder descubrir otras historias mías. No lo voy a poder hacer. Porque voy a estar sumergido en resolver con los terapeutas, con esto, con lo otro, miles de disciplinas, incluso con la meditación, de seguir rumiando historias pasadas y seguir rumiando. Como si por otro lado el ego nos ha metido también el engaño de que somos eternos. También nos han metido eso en el subconsciente, evidentemente, que creemos que somos eternos. ¿Y cuándo vamos a arrancar nosotros mismos? Porque si yo tengo que resolver la historia de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, de una novia, de un novio, ¿cuándo arranco yo? Cuando recién termine con historias ajenas. Yo ya no pertenezco a esa historia. Lógicamente entiendo que no todos pueden llevar adelante o interpretar o estar de acuerdo conmigo, ni mucho menos, desde ya que la terapia es importantísima,
todos tenemos nuestros propios límites y entiendo que, bueno, no todos por ahí tenemos la posibilidad de verlo así, de esta forma, y tajantemente decir, bueno, terminó esta historia. ¿Duele? Sí. Dolor, sentimiento, estado de ánimo. El dolor es un sentimiento es un estado de ánimo, de pena o de angustia en este caso. Es un estado de ánimo, ánima, alma. No tiene nada que ver aquí la razón. En el sufrimiento entra la cabeza, en el dolor no. Es puro contacto íntimo de yo como conciencia, ese yo verdadero, abrazando ese momento de dolor, porque una historia con la cual yo era protagonista terminó. Fíjense la gente cómo se emociona cuando termina la primaria, cuando termina la secundaria, cuando se recibe en la facultad. ¿Por qué? Porque se terminó. Para que empiece una historia nueva. Y siempre produce una emoción, un dolor o un dolor muy intenso. Si yo todo eso lo convierto en película, eternamente, como se dice vulgarmente, estamos al horno. ¿Qué herramienta utilizo en este caso para que ese paso doloroso, poder entenderlo, abrazarlo, verlo cara a cara ese dolor? La meditación, el silencio. No esto. No la inteligencia, que también se puede llamar extrapersonal o interpersonal, sino la intrapersonal. El dolor se abraza con la inteligencia intrapersonal. Cuando una criatura se cae, no hace falta hacer premio Nobel para calmarlo. Ya es intuitivo en nosotros abrazarlo. Es intuitivo que nos conmueve un cachorrito y abrazarlo y jugar. Porque ya está dentro de nuestro ser. Es una proyección natural. Esa intuición, que es también amor propio, que es conciencia, es la inteligencia intrapersonal. Y cuando uno se conecta con su propia inteligencia intrapersonal, que no requiere ningún tipo de estudio, sino que requiere analizar íntimamente en silencio y entender la estupidez de estar enganchado eternamente, y nunca es eternamente porque de acá nos vamos, con una historia a la cual ya no nos pertenece ni pertenecemos. Y nos perdemos de nosotros mismos. Nos perdemos de cantidad de historias de nosotros mismos, de posibilidades. Porque si yo estoy dedicado a rumiar mi historia con tal o cual persona, y a rumiarla, se me va la vida. Se me va la vida. Repito, ¿cuándo arrancamos? Realmente, ¿cuándo arrancamos? Vamos a vivir 500 años, y yo creo que así viviéramos hoy por hoy 500 años, estaríamos 499 años juntando historias y conservándolas en estado de vivencia, no de experiencia. Experiencia, la capacidad, la adquisición de comprensión y de habilidad. A través que puede ser del estudio, de la repetición, de lo que sea. En este caso, es a través de la inteligencia intrapersonal. Y ahí sí luego utilizo la intelectual. Porque cuando puedo conjugar la inteligencia intrapersonal con la extrapersonal, es decir, la intuición con la razón, o con el intelecto, como lo quieran llamar, ahí conformo un estado de comunión. Primero una comunión interna. ¿Entre qué? Entre mi conciencia, mi cuerpo y mi mente. Entonces voy a estar plantado frente a la vida de otra forma completamente diferente.
¿Por qué? Porque las nuevas historias y posibilidades que se puedan presentar, más de una, va a venir también tal vez con su cuota de dolor, tranquilamente. Pero ¿qué sucede? Ya no tengo acumulación. Esa historia, como venga planteada y como se suceda, va a ser nueva, fresca, no va a ser una repetición de la anterior, porque el otro dejó de estar vivo, sino que pasó a otro estado, muy superior a la vivencia propia, sino pasó a un estado de comprensión, de conciencia, ingresó a la conciencia, no está rebotando en la cabeza como un loro. La diferencia es abismal. Entonces tomen las historias ajenas y díganle hasta nunca. Muchísimas gracias, y en el silencio y en la meditación introspectiva van a poder convertir todo eso en experiencia y darle una bienvenida a una nueva vida cotidiana. No es que uno va a levitar y le va a salir todo perfecto, sino que van a ser nuevas historias, conmigo mismo, con otras personas, etcétera, etcétera, sin acumular. Se terminó la acumulación. Y recuerden que si yo quedo enredado en una historia ajena, estoy condenado a repetirla. Bueno, gente, muchas gracias y espero, siempre que los deje autoanalizándose, porque ese de alguna manera es el camino al autoconocimiento. Muy bien, vamos al ejercicio de hoy, ¿les parece? Bárbaro. Bueno, buscamos nuestro lugar, nuestra silla preferida, nuestro almohadón preferido o sillón. Nos sentamos con la espalda derecha, la barbilla levemente baja, los ojos cerrados, la lengua toca el paladar. Los dientes no se tocan, las manos en el regazo, los pies o cruzados delante de la silla o plantados en el piso. Muy bien. Inhalamos por nariz y en ese instante se dilata el abdomen. Exhalo suavemente por boca. Inhalo. Siento cómo se dilata el abdomen. Exhalo. Y es como que me desinflo. Caen los hombros. Inhalo. Espalda derecha. Exhalo. Caen los hombros. Inhalo. Exhalo. Relajo. Inhalo, me lleno de energía. Exhalo, relajo. Vamos a hacer un ejercicio de foco. Cada inhalación y cada exhalación vamos a contar del 1 al 4. Mentalmente voy a inhalar. Inhalo en 1, 2, 3, 4. Exhalo 1, 2, 3, 4. Ustedes mentalmente van a repetir, van a contar del 1 al 4 cuando inspiran y nuevamente del 1 al 4 cuando exhalan. Este va a ser nuestro foco. La técnica, podemos llamarlo la técnica del 4. Inhalo 1, 2, 3, 4. Mentalmente cuento. Exhalo 1, 2, 3, 4. Si un pensamiento me atrapa, vuelvo a la técnica del 4. Inhalo 1, 2, 3, 4. Exhalo 1, 2, 3, 4. Inhalo 1, 2, 3, 4. Exhalo 1, 2, 3, 4. Inhalo 1, 2, 3, 4. Exhalo 1, 2, 3, 4. Silencio mental. Seguimos respirando y dejamos de contar.
Una respiración sin contar. Inhalo. Exhalo sin contar. Inhalo. Exhalo sin contar. Inhalo. Exhalo sin contar. Y ahora volvemos a contar mentalmente hasta el 4. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Dejo de contar mentalmente. Inhalo. Silencio. Exhalo. Silencio. Inhalo. Silencio. Exhalo. Silencio. Inhalo. Silencio. Exhalo. Silencio. Vuelvo a contar nuevamente. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Y seguimos en silencio. Inhalo. Solamente me conecto con la sensación de la respiración. No cuento ni emito ninguna palabra. Si un pensamiento me atrapa, vuelvo a poner conciencia en la respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Si aparece un pensamiento, no lo detengo, no lo juzgo, no lo comparo. Vuelvo al silencio o bien hago una sola inhalación y una sola exhalación, otra vez contando del 1 al 4 y vuelvo al silencio. El contar me lleva al presente y el dejar de contar me lleva al vacío, al silencio. Pero tanto al contar como al contactar con el silencio, soy conciencia. En este estado no hay historia alguna, solo la experiencia de respirar conscientemente. Inhalo, exhalo. Si me atrapa, me distrae un pensamiento, cuento 1, 2, 3, 4. Exhalo, 1, 2, 3, 4. Silencio. Si estoy solo y deseo verbalizar, lo puedo hacer. Si no, mentalmente está muy bien. Inhalo suave y profundo.
exhalo. Hacemos una inhalación profunda. Exhalamos y abrimos los ojos. Muy bien. Utilicen esta técnica del 4 porque es extremadamente sencilla y muy rápida. Ustedes cuando se sientan o angustiados o que están, como dije antes, rumiando una historia, tranquilamente se sientan o buscan un lugar tranquilo o si están en una oficina o en otro lugar, como he dicho muchas veces, van al baño y hacen durante 2 minutos, si pueden, una respiración de 4, ¿sí? Inhalo, 1, 2, 3, 4. Voy diciendo mentalmente, exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhalo, 1, 2, va a empezar a hablar acá, el loro barranquero que tenemos en la cabeza. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí recuerden que con esta pequeña técnica vamos bajando el cortisol, el exceso de cortisol, de adrenalina, va elevando la serotonina, la sangre ya va dejando los músculos tensos y van a irrigar y a oxigenar mucho mejor los otros órganos, el aparato digestivo, el circulatorio, todos nuestros órganos que en estado de estrés reciben el oxígeno justo, mínimo e indispensable. ¿Sí? Entonces, bueno, gente querida, a crear nuevas historias, ¿sí? A redescubrirse. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos el jueves que viene. Quique Marín le da las buenas noches y será hasta la semana próxima.